hermanos. Esperamos que esta palabra pueda ser de bendición y edificación para sus vidas. Quiero hacer una oración antes de continuar y poner todo en las manos del Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que guíes mis palabras y puedas traer una bendición a través de tus promesas, a través de la Biblia, para que todos podamos ser edificados y consolados en todo tiempo. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos, Señor. Amén. En Lucas 22, 45, en una porción que me llamó mucho la atención, y dice: cuando se levantó de la oración, o sea, refiriéndose a Jesús, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Una de las cosas que está tal vez llegando a la humanidad, a la iglesia, a las personas, es la tristeza de todas las cosas que están pasando, ¿no? Entonces vemos a Jesús en este tiempo, vemos la copa de Cristo, estuvo formada por decenas de sufrimientos que se iniciaron en el jardín de Getsemaní, y este fue uno de los primeros, ¿no? Y bueno, estos sufrimientos empezaron en Getsemaní y continuaron hasta el Gólgota, a donde él fue crucificado y finalmente muerto. La primera situación que Jesús pasó, mis hermanos, es que el inicio de este sufrimiento fue con sus 3 amigos. El dolor más agudo de las personas que viene a nuestras vidas ese dolor proviene de las personas que más amamos, ¿no? Y en este caso Jesús, amando a los 3, a Pedro, a Santiago y a Juan, los llama para que estén con él. Les pidió ayuda en oración, que lo acompañaron, pero ellos, en lugar de corresponder al pedido de Jesús, pues se durmieron, ¿no? Y Jesús ya después les dijo: ya quédense aquí y velad, bueno, quedaos aquí y velad conmigo. Él les pidió ese favor, pero ellos no pudieron corresponder a esta situación. Primer punto: ellos nunca pensaron que él se declararía triste en algún momento de su vida y que necesitara compañía. Y bueno, a Jesús lo veían tan fuerte e inconmovible que ellos decían: ¿cómo tú nos pides ayuda? ¿Cómo tú pides que estemos contigo? No puede ser, y que te sientas triste y te sientas angustiado. Y ellos, pues obviamente, al ver su semblante de angustia de nuestro Señor Jesucristo, quedaron pues estresados y dijeron: y ahora si el Maestro, si Dios está, si Jesús, el Maestro, si Dios está así en esa condición, pues ¿qué nos espera a nosotros? Entonces ellos, al ver la angustia de Jesús, tuvieron una situación de estrés mental tan intenso, y consecuentemente entraron en un estado de somnolencia, ¿no? El estrés intenso roba del cerebro, o sea, el tener el estrés en el cerebro roba energía que se usa en otros órganos de nuestro cuerpo, como los músculos, ¿no? El resultado de ese robo de energía es un cansancio físico exagerado e inexplicable. O sea, ¿cómo es posible que yo me pueda sentir mal o cansado de algo mental? Pero al ver la angustia de Jesús y ver cómo fue un tema vulnerable para él, pues ellos se estresaron y obviamente trataron de enfocar esa energía en algo, ¿no? Entonces, cuando la fatiga, hermanos, es intensa, provoca una somnolencia, y como recurso es como un recurso de defensa del cerebro, y pues al dormir se repone la energía bioquímica, ¿no? Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces, la defensa del cerebro al cuerpo a un estrés es un descanso, es una fatiga, es un sueño para recuperar fuerzas, ¿no? Entonces aquí vemos una manifestación de la mente, del psique, al soma, al cuerpo, y es el sueño de los discípulos, es su defensa del inconsciente a lo que estaba por venir. Jesús viene y les dice a los discípulos: velen, quédense conmigo y velen conmigo.
Pero cuando lo vieron, que él les había comentado que iba a morir, y ellos lo vieron triste, entonces ellos quedaron también en esa angustia, y ellos también se cansaron, y el estrés hizo que se durmiesen. Es una explicación psicológica, fisiológica del cuerpo, de una reacción de algo que está pasando tan fuerte. Entonces, es una defensa que una defensa que evitaba asistir a la agonía de Jesús, ¿no? Y al mismo tiempo buscaba reponer la energía cerebral consumida por el proceso de hiperaceleración de pensamientos y de estrés. Era una defensa. El sueño, como decir, pues vamos a descansar y para el rato a ver qué pasa, ¿no? Pero buscaban reponer también energía consumida por el proceso de esa noche en la cual Jesús fue apresado, y sabían que ya estaba el momento. Pedro, Juan y Santiago, hermanos, ellos eran hombres fuertes, acostumbrados a pasar las noches en el mar, y difícilmente algo los abatía, ¿no? O sea, ellos eran hombres que trabajaban de noche, y ellos eran hombres resistentes, ¿no? Difícilmente, hermanos, ellos podrían cansarse. Jesús les enseñó a amar a estos discípulos, y habló ampliamente del reino, de que no iban a haber muerte, de que se iba a vencer el dolor y la tristeza. Y ahora ellos, cuando les dice que su alma está triste, estaba angustiado, entonces los pensamientos negativos llegaron a la mente de ellos, de los apóstoles. Primero nos hablas del reino y nos dices que nuestros pecados son perdonados, y nos prometes la vida eterna, y que el que muere, el que esté muerto, el que cree en ti, vivirá. Y les dio muchas palabras muy verdaderas, ¿no? Pero al verlo, que él estaba angustiado, entonces ahora ellos dicen, pues, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y nosotros qué hacemos si tú eres el Señor? Entonces los pensamientos les vienen a ellos pues como cascada, y pues bueno, ¿no? Parecía que el sueño había terminado del buen cristianismo y de todo. Estamos re bien aquí en Cristo, y eso es lo que está pasando en este tiempo. Decimos, Cristo te ama, Cristo venció las enfermedades, Cristo venció el dolor, y de momento se vienen cosas y uno se entristece y uno empieza a dormir, y a dormir, y a dormir, y esa es la forma de autodefensa de un estrés hiperacelerado, en el cual estás pensando y dices, pues no sé qué voy a hacer, prefiero dormirme, y uno ya no quiere orar. El Señor les dijo, ni tan siquiera una hora. Entonces parecía que la visión de Jesús había terminado, y cayeron en un sueño incontrolable. Ellos ya no pudieron controlar el sueño, obviamente por todas las cosas que se desarrollaron, ya no pudieron controlar el sueño. Algunos de nosotros, hermanos, no somos pacientes, Cristo Jesús, cuando personas nos frustran. No admitimos sus errores, no aceptamos sus dificultades, ni la lentitud para aprender determinadas lecciones. Nos cansa, nos fastidia, nos frustra, decimos, no, por favor, y se nos agota la paciencia. Pero en este caso Jesús no se desanimaba, hermanos, no perdía la esperanza en los apóstoles, y aunque lo decepcionaban intensamente, pues bueno, ¿no? Él se mantuvo firme. Nuestra vida, hermanos, se debe de medir por la esperanza y la paciencia que irradiemos. Todos tenemos un montonal de argumentos para estar molestos y enfadados por una tras otra, ¿no? Pero creo que lo que más se refleja a través de nosotros es la esperanza y la paciencia que irradiamos en Cristo Jesús. Se nota más nuestra vida por la capacidad de estimular a las personas a usar sus errores como un material de construcción
para ser sabios. Y que uno les dice, ¿sabes qué? Mira, ese error te sirve para esto, este error te sirve para aquello, este error te sirve para otras cosas. Y esos errores se utilizan para corrección y para aprender y ser sabios. Y vemos en este punto, hermanos, que Jesús les tuvo paciencia a los discípulos, ¿verdad? Jesús primero les dijo, ni una hora velaste conmigo, ni una hora siquiera. Entonces, probablemente Jesús les puede haber dicho, hace unas horas me dijiste, Pedro y los demás, que irían hasta la muerte, si era necesario, hasta morirían por mí, ¿no? Entonces, pues bueno, decepcionaron a Jesús, ¿no? Y aún, hermanos, decepcionando a Jesús, nuestras vidas, Él se porta bien con nosotros. Híjole, cuánta es la misericordia y el amor de nuestro Dios, de que en un momento estamos diciendo, sí voy a estar en la oración. Tú hemos tenido oración, hermanos, y algunos no aguantan ni una hora siquiera. Que aguantáramos 2 horas, que aguantáramos 5 horas, que aguantáramos 10 horas. Bueno, los apóstoles les pidió solo 1 hora y 1 hora no pudieron por todas las cosas que acabo de explicar, psicológicas y digamos de este tipo del cuerpo, fisiológicas, ¿no? Siguiente punto, hermanos, que Jesús regresa a orar y Él entregó mucho por los discípulos. Él entregó su vida por ellos. Todavía no había muerto, pero Él había entregado su vida. Todos sus días estaban consumidos por ellos, estaba consumido por la obra del Padre a través de ellos. Y nunca les pidió nada. Y la primera vez que ya les pidió algo así como debe de ser, se durmieron, ¿no? Solo pidió que estuviesen con Él en su dolor, porque ahí los necesitó. Les dijo, estén conmigo, acérquense, vengan conmigo. Y entonces pues no se acercaron. La siguiente vez que regresó para ver cómo estaban, ya ni los molestó y se fue a orar al Padre él solo, y Él intercedió. Hermanos, todos los acontecimientos que hemos estado pasando probablemente han traído tristeza y han traído un estrés que te han llevado a tener un cansancio físico y que aparentemente no estás haciendo nada. Pero al ver la muerte de familiares, de amigos, de conocidos, de hermanos en Cristo, viene la tristeza a tu vida y tú dices, ¿qué hago, Padre? Prefiero dormir. Esa es nuestra defensa. Dormir, eso como que nos protege y según nos hace recuperar fuerzas para lo que viene. Pero realmente es un círculo ahí. Pero nuestro Dios, hermanos, tiene siempre la respuesta para todo. Si ahorita has estado teniendo tristeza por todo lo que ha pasado, créeme que son muchos los acontecimientos que en estos días se han desarrollado de una manera muy intempestiva, muy fuerte. Y quiero leer aquí la palabra de Dios en Juan, capítulo 16, versículo 21 al 24. Y la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se recuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También nosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces ahora Jesús en el Evangelio de Juan les está mencionando los últimos momentos también. El último día les está diciendo. Cuando la mujer da a luz, se olvida de todo el dolor que tuvo. Y entonces, porque ahora ya tiene un hijo, ¿no? Y ya pasó la angustia por el gozo de que ha nacido su bebé, un hombre al mundo, hermanos. Así Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles, yo voy a morir y los voy a dejar.
Y ellos se pusieron tristes y dijeron, no, no nos dejes, ¿por qué te mueres? No nos dejes. Y es lo que ha estado pasando últimamente. Familiares han muerto y uno siente tristeza porque lo han dejado, pero esa separación de Jesús era temporal, no iba a ser para siempre, iba a ser solo unas horas, iba a ser solo unos días, pues, 3 días. Así, hermanos, dice el Señor, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Por ahora tenemos tristeza de las cosas que estamos pasando, pero después vendrá el gozo, cuando Cristo se ha manifestado de diferentes formas. Escuchando el testimonio de un hermano, le cayó un camión, se le aplastó todo el vientre, se le aplastó con un tráiler de 4 o 5 toneladas y el Señor lo resucitó. Lo levantó 2 veces porque él dijo, no voy a quedar mal, mejor me voy, y ya se fue, y oraron por él y regresó. Tal vez no todos tenemos el privilegio de orar por alguien y decirle que regrese, o hemos orado por alguien que resucite, no lo sabemos, solo Dios lo sabe cuándo, si pasa eso o no. Pero en este caso, mis amados hermanos, vemos que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, no estén tristes, yo voy a volver, y su tristeza va a ser cambiada en gozo y en alegría. Hermanos, no estemos tristes, estamos pasando por esta tribulación momentánea, estamos pasando por esta situación que no va a durar siempre. Y si alguno de nuestros seres queridos ha fallecido o está enfermo, Dios cambiará esa tristeza en gozo. Y dice que ya no le preguntaremos nada en aquel día. Bueno, en ese momento ya no le iban a decir a Jesús, ¿qué onda? O sea, ya lo iban a ver resucitado y se iban a gozar. Y no iban a decir, oye, pero tu cuerpo, ¿cómo resucitó? ¿Cómo fueron las células? ¿O cómo? No. Ellos cuando lo vieron ya resucitado se gozaron y se alegraron. Y por eso siguieron la obra de Jesús, hermanos. Entonces, ahora Jesús le dice, de cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, hermanos, podemos orar al Padre y Él nos va a dar en el nombre poderoso de Jesús. No hay otro nombre. El nombre es la personalidad, el nombre es la persona. Entonces, cuando pedimos en su nombre, Él nos los va a dar, y esa es la certeza que les dio a los apóstoles. Ahora es para nosotros. Padre, danos la vida eterna, danos el perdón, danos la oportunidad de arreglar nuestra vida, danos la oportunidad de arreglar nuestro corazón, danos la oportunidad, Señor. Entonces dice aquí en el versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora, hermanos, le pedimos al Señor, dame paz, Señor. Dame paz, dame tranquilidad, dame esperanza de todas las cosas, Señor. Dame la paz de que voy a salir de este hoyo de escasez económica. Voy a salir de este problema de deuda. Voy a salir de esta enfermedad. Voy a salir de este problema familiar que tengo. Y oras al Señor y Él lo va a hacer. Entonces quiero leerte unos versículos que hablan acerca de cómo nuestro Dios, Él tiene el cuidado de todas las cosas y cómo Él nos sostiene en medio de todas las dificultades. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es grande. Y dice en el Salmo 126, versículo 2, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. La nación de Israel estaba cautiva. No estamos cautivos, pero estamos con mucha precaución. Y dirán, ¿dónde está su Dios? Cántenos sus cantos. Ahora que ustedes tienen cantos bien bonitos, cántenlos, queremos escucharlos. Y la gente quiere escuchar lo que los cristianos cantamos, lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces aquí dice esta palabra, entonces nuestra boca se llenará de risa. Va a venir el día en el cual reiremos, hermanos, y nuestra lengua de alabanza, y estaremos alabando al Señor. Y las naciones dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, porque Dios hará grandes cosas con todos nosotros. Del pequeño, de la mujer que se siente débil, del hombre que no sabe cómo salir de las cosas. Y Dios hará cosas maravillosas
y poderosas, hermanos. También vemos otro en el libro de Hechos, un acontecimiento respecto de Felipe, el evangelista. En Hechos 8:5 al 8 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe va a Samaria y predica, y Dios lo respalda, y había alegría. Cuando la palabra de Dios se predica, cuando la palabra de Dios se oye, cuando la palabra de Dios se comparte, hay señales. Y dice aquí, las señales, oyendo y viendo las señales que hacía, y había gran gozo en la ciudad. Ahorita en la ciudad estamos como de luto, hermanos. Cada cementerio tiene sus muertos que llegan diario. Lo que no ha disminuido el trabajo son las funerarias y los médicos. Pero la ciudad se alegró cuando Felipe fue a predicar la palabra. Y eso es lo que creemos, que la palabra de Dios traerá un gozo para todos nosotros. En Habacuc 3:17, hermanos, dice algo que todos ya conocemos, pero para recordárselos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. A veces no florece nada, la higuera no florece, la que da hijos, ¿verdad? Ni la vid, no hay uvas para alegrarnos, ¿no? Aunque falte el producto del olivo, que es el aceite, que es lo que unge. Dice, y los labrados no den mantenimiento. No haya cosas que arreglar, no haya cosas que sostener, ¿no? No haya ovejas, no haya vacas. Dice la palabra de Dios: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a gozarnos, hermanos. Aunque no tengamos nada, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc estaba profetizando, es uno de los profetas que sus profecías han traído un gran consuelo a la iglesia de Cristo en todos los tiempos, en todas las edades de que ha transcurrido, no solo la nación de Israel, sino la iglesia. Y ahora dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora que tenemos tan cerca la muerte, nuestra esperanza más grande es que la persona se haya ido con Cristo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra oración y esa es nuestra paz. Y rogamos al Señor que todas las personas se acerquen a Cristo y se entreguen a Cristo. En 2 de Corintios 6:10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. Realmente, hermanos, a veces estamos como tristes, pero en lo profundo estamos gozosos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿Cómo los enriquecemos? Con la palabra de Dios. Esas son las riquezas del reino de Dios. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como a veces sentimos tristeza porque la pobreza vino, la escasez vino, y todas las cosas que anhelamos no las tenemos. Y en lugar de darle gracias a Dios porque llegarán en su tiempo, nos sentimos mal. Pero aquí el apóstol Pablo declara algo. El apóstol Pablo, hermanos, él fue un misionero y no tenía un lugar también como muy propio, y se hospedaba en casa de personas. Y él a lo mejor no tenía un burro propio, o un caballo, o un camello, o así cosas muy a la mano. Y él, Espíritu Santo, le dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. Y ahí es donde nosotros entramos, confiamos en el Señor y decimos: ¿cómo está, hermano? No, pues bien, gloria a Dios. Y no sabes que murió su hijo, o murió su esposa, su esposo, o murió su papá y todo. Y ahí están con esperanza. Como he visto testimonios de hermanos, de hermanitas que perdieron a su marido y dicen: no, yo estoy firme en Cristo, yo creo en Jesús, yo estoy seguro en Cristo. Y eso, ¿cómo consuela nuestras vidas? Y cómo es posible que se mantenga firme a pérdida reciente de alguien pues tan querido, ¿no? Pero eso está pasando.
Y de verdad, hermanos, que debemos de tener esa fortaleza. Y finalmente dice ahí en 1 Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Probablemente este versículo se enfoca más a la persecución cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien se expresa mal de ti. Pero creo que este versículo no aislado dice: no nos sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Creo que nos ha venido un fuego de prueba bien fuerte. Cuando vemos que personas están cayendo, personas están falleciendo, cuando vemos que personas no tienen trabajo, cuando vemos, no sabemos qué va a pasar la siguiente semana, pero confiamos que Dios tiene el control de las cosas. Dice en el versículo 13 ahora de 1 de Pedro 4:13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. No nos sorprendamos, hermanos. Nos ha venido la prueba de fuego. Y ahora nos dice: sino gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. Cuando Cristo nació, hermanos, fue una época muy oscura, donde la nación de Israel era pagada por los imperios romanos con mano de hierro. Y ellos eran muy crueles, mataban a los que se oponían. Era una opresión fuertísima. Por eso odiaban a los recaudadores de impuestos, porque eran judíos que en algún momento en su corazón decidieron venderse a Roma y cobrar impuestos y hacerse ricos a costa de la pobreza de los judíos. Por eso tenían a los publicanos y a las prostitutas en el mismo nivel, y tenían un resentimiento. Y Jesús nació en un periodo muy horrendo. Lo iban a matar recién nacido, imagínense, todavía no de grande, que ya tuvo un recorrido de su vida y eso, pero él no había hecho nada y ya lo estaban buscando para matar. El Señor le dijo que fueran a Egipto. Entonces, él regresa, él nace en Belén, va a Egipto y regresa a Nazaret, ya no a Belén. Entonces ahora, hermanos, Cristo nos dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En su adolescencia fue cuestionado por algunas preguntas y él supo responder de tal manera que se asombraban de él. Probablemente sus hermanos decían: él tiene algo diferente, pero cuando llegó el tiempo de su ministerio no creyeron en él. Cuando llegó el tiempo de su ministerio hubo un tiempo de fama, pero después hubo un tiempo de resistencia y después un tiempo de persecución. Él sufrió, él sanó leprosos, él resucitó muertos, él atendió a lunáticos, endemoniados. A eso vino, a dar su vida para que ahora cada uno de nosotros pudiéramos ser como, o sea, que el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, Jesucristo mismo mora en nosotros, y ahora lo que Él hizo en la tierra ahora fuera multiplicado en nosotros, y ahora todo el que cree pueda tener ese mismo poder que Jesús tuvo, esa misma gracia de consolar, esa misma capacidad de guiar, de fortalecer a los demás. Entonces dice aquí sino que nos gocemos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahorita no se ha revelado su gloria totalmente. Hemos visto su gloria en muchas cosas, pero cuando se ha revelado su gloria, cuando Él venga por nosotros, nos vamos a regocijar en esa revelación con gran alegría. Los apóstoles, por la presión y el estrés que tenían, se durmieron. Ahora yo te digo, hermano, que el Señor quiere que nos gocemos en todas las cosas. Ahorita hemos tenido tristeza, pero podemos tener gozo y alegría confiando en Él, aunque la higuera no florezca. Hermanos, aunque hayan sido otros de los apóstoles, Pedro fue azotado contra los apóstoles en Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Sufrieron por Cristo. Y el apóstol Pedro se durmió.
Juan se durmió y Santiago se durmió y eran las columnas principales de la iglesia. Posteriormente, ya cuando Jesús resucita, el propósito de Dios se cumplió a través de sus vidas. Así también en ti. El propósito de Dios se cumplirá en tu vida si tú te dispones ante Él. Dios cumplirá las cosas. A lo mejor ahorita no puedes ni aguantar una hora orando, no puedes soportar un tiempo, pero vendrá el momento en el cual se manifestará lo que Dios ha planeado para ti, a través de ti, el instrumento de honra, el vaso de plata o de oro que Dios está preparando y forjando para traer e irradiar esa esperanza y esa paciencia para los demás, ¿no? A veces se cansa uno, hermanos. Yo me he cansado de gente mala, que veo su maldad, discierno su maldad, lo profundo, las raíces profundas de su maldad. Digo, Señor, yo ya no me quiero dejar, pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de que todo sea transformado en nuestro corazón y todo se lo dejemos a Dios. Y en ese momento Dios te utilizará para que se derrame toda su gloria y su poder. Amén, hermanos. Que el Señor les fortalezca, que el Señor les bendiga. Creemos que Jesucristo cambia nuestra tristeza en gozo. Creemos que nuestro Señor Jesucristo cambia nuestro lamento en baile. Creemos que Jesucristo cambia todas las cosas malas para glorificar su nombre. Los apóstoles lo vivieron. La prueba extrema, su propio Maestro, su propio Señor fue quitado de ellos. A nosotros no nos ha sido quitado Jesús. Jesús está con nosotros, hermanos. Y Él prometió nunca dejarnos. Así es que la tristeza ahora que tienes es momentánea. Y que el Señor te fortalezca en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, y creerle a nuestro Dios. Padre, hemos tenido un poco de estrés y de angustia por lo que vemos que pasa alrededor de nosotros, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos queridos, Señor, que han tenido pérdida de familiares, que han fallecido personas que son su vida para ellos y que no saben cómo seguirán estos años o este tiempo después sin la persona. Pero está la esperanza, así como tú que dijiste, ahora está su corazón con tristeza, pero vendrá con gozo porque yo regresaré y volveré a ustedes. Así, Señor, también regresará la esperanza y la paz. Y también llegará el tiempo en el cual veremos a las personas que hemos amado y que ya no están con nosotros, Señor. Nosotros iremos a ellos no vendrán a nosotros, Señor. Pero creemos que tu paz y tu gozo superará la tristeza. Y que ahorita a lo mejor nos da sueño, nos da pesar, Señor, pero tú nos levantas. Levanta a cada uno de los hermanos que ha sentido ese estrés emocional que le ha afectado y que ha consumido sus fuerzas. Dale nuevas fuerzas, levántale, Señor, y pueda, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, pueda superar lo que está pasando. Levanta su vida, Señor, y que toda la defensa que utiliza nuestro cerebro por dormir, descansar, para recuperar fuerzas, sea principalmente tu Espíritu Santo y tu palabra levantándonos, más que nuestra capacidad de resolver problemas. Eres tú quien toma el control de las cosas, y confiamos en ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.